Le doy la bienvenida al señor Lautaro Mangas. Lauti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, todo bien. A punto de estrenar el mate Bien. de la mañana. Sí, así que vas a tener el privilegio Sí, de tomar espectacular. mates recién cebados. No, y con el frío que hace viene, la verdad, Viene bien, sí, espectacular. en esta Sí. mañana. La más fría del año, anuncian los expertos en clima. A mí siempre eso me da duda. Viste que se dice, viste, el día más frío del año, etcétera. Sí. Entiendo que Obviamente es... acá en AMBA, ¿no? Digo, Sí, ese sí, capitalino. obviamente. Te llaman Es de acá. cordobés que también del campo. Claro, no, flaco, ¿qué te pensás? Claro. Yo no entiendo bien si es... Obviamente que es para atrás, o sea, de Sí. lo que viene del año es Claro. la mañana más fría, pero también es para adelante, se supone, ¿o no? Porque Pero si lo que no pasa es que todavía no lo sabemos. No, bueno, pero si lo dicen los meteorólogos, calculo que... No, para mí Esa es se mi toma. duda. No, se toma para atrás. Ah, Hasta ¿solo acá, para atrás? Claro, hasta acá es el día más frío del Ok. año. Ok. En julio, capaz tenemos 2 grados bajo cero. Bueno, chau. Ok, o El sea, es hasta 15 acá. de mayo. No, por eso, queda en el esa era mi recuerdo. duda, si era Sí. también hacia el futuro, hacia lo que viene del año, no. De lo que estamos, de Ok, lo que hemos ok. transitado es hasta ahora. Bueno, Lauti, lamentablemente, una noticia que vivimos la semana pasada, el viernes pasado, que indefectiblemente nos lleva al recuerdo de, por supuesto con otras características, pero lo que fue el choque de trenes. Exactamente, el choque de trenes que se produjo el viernes pasado a la mañana, al mediodía, ahí a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta, de la línea San Martín, del ferrocarril San Martín. Sí, chocaron una locomotora con un coche furgón que iban, digamos, para el mismo lado. Por suerte, el furgón no tenía pasajeros, es decir, había uno de los dos Claro. que no tenía pasajeros y no podría haber sido una tragedia mucho mayor. Me acomodo porque Sí. la silla se Seguro. baja. Bueno, eso. Chocaron dos trenes, uno por suerte uno vacío, otro con pasajeros. Fue... Por ahora hay 60 heridos, digamos, es el recuento total. No hubo muertes, por suerte, digamos, pero bueno, trajo nuevamente a la discusión algo que había sucedido y que sucede, obviamente, con los trenes, y trajo el rápido recuerdo de la tragedia de Once que pasó en 2012. Bueno, la tragedia de este último viernes se produjo supuestamente en la primera hipótesis por la falta de funcionamiento del sistema automático de señalización. Sí, y acá otra vez, digo, más allá de las causas, en este caso y en lo que fue la tragedia de 2012, en los dos el punto en común es la falta de mantenimiento. Exactamente. O sea, Sí, es... la falta de inversión, de presencia del Estado. Exactamente. Sí, en ambos casos, en este, precisamente, por ahora obviamente no está determinada, es todo muy reciente, fue hace apenas un par de días. La primera hipótesis, como decíamos, es falta del funcionamiento del sistema automático de señalización, que es un reclamo que los gremios ferroviarios vienen avisando hace tiempo, digamos. También en los últimos tiempos hubo robo de bueno, cosas de señalización y cosas sobre las vías, digamos, que obviamente llevan a un deterioro del funcionamiento de los trenes y puede causar, entre ellas, algunas de estas tragedias. El estado de los ferrocarriles puntualmente es una preocupación que es objeto de análisis por parte de la auditoría hace larga data ya, digamos. Sí, incluso digo, pensando en lo que fue la de 2012, había informes de auditoría previo al accidente diciendo, ojo con esto. Exactamente, ahora vamos a eso. Un primer informe de la Auditoría General de la Nación data de los años 2010-2013, que habla sobre el estado de las formaciones que circulaban por el área metropolitana bonaerense sobre, obviamente, los trenes, y decía que había incumplimiento de los planes de infraestructura, de mantenimiento de rieles, durmientes y formaciones. O sea, todo lo que compone incluye, claro. Que funcione un tren, todo eso estaba incumplido, digamos. Años después se vuelve a auditar el mantenimiento, la seguridad operativa y el cumplimiento de programas e inversiones realizadas por el Estado Nacional en trenes. Recordamos que los trenes tenían concesiones, digamos, a la Sociedad Operativa Ferrocarril y a otras empresas operadoras, digamos. Bueno, lo que hace la auditoría años después entre 2013 y 2014, es auditar la Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFCE, la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
En ese informe, la AGN encuentra incumplimientos por parte de las empresas operadoras y dice que los planes de mantenimiento, que obviamente son pensados anteriormente a la ejecución de ese plan de mantenimiento, no fueron guía para el mantenimiento que se hizo efectivamente. O sea, vos tenés un plan de mantenimiento que tenés que hacer A, B, C, D, y cuando se realizó los trabajos de mantenimiento se hizo otra cosa diferente a lo que decían esos planes de mantenimiento. Y también la auditoría resaltó que los controles efectuados justamente por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que es el ente, digamos, que tiene que regular justamente el transporte, había escasos controles y fuera de tiempo, digamos. El más reciente análisis del AGN es del año pasado y es sobre la electrificación de la línea Roca y la gestión llevada adelante entre 2015 y 2017, ya hace un tiempo atrás. Y también en la misma línea, dice el informe, hay una falta de ejecución de componentes y subcomponentes que forman parte del proyecto. ¿Qué significa esto? Que falta sistema de señalamientos de telecomunicaciones y la renovación y mejoramiento de vías. Es decir, todo lo que podemos imaginar que es importante para que funcione un tren. Todo eso había que mejorar. Todo eso hay que mejorarlo y revisarlo, digamos, y ponerlo en condiciones para que funcione. En estos 3 informes que son muy claros acá de la AGN, lo que se ve es una constante diciendo, che, hay incumplimiento en el mantenimiento, falta el sistema de señalización, cosas recurrentes, digamos. Sí, y aparte un poco lo que estamos hablando, todas cosas básicas para que un tren funcione de manera correcta. O sea, no te andan las señales, no está bien la infraestructura del tren, no están en condiciones las vías, no están las señalizaciones. Cerrar el boliche, ya está. Sí, directamente, sí. Esto lo viene advirtiendo la AGN en distintas ocasiones. Uno cuando va a estos informes y hace esta recopilación dice, bueno, la verdad que haya sucedido una tragedia en 2012 y recién una tragedia el viernes pasado, es un poco una suerte. Bueno, vos sabés que eso hablábamos el viernes con Jime porque nos pasó, estábamos nosotros al aire cuando sucedió, claro, que es que a uno le sorprende, dice, uy, mirá cómo van a chocar. Pero después, cuando lo pensás fríamente, es un milagro que todos los días no haya un accidente de estos. Sí. O sea, porque es todo una bomba de tiempo todo el tiempo. Los trenes, los subtes, los colectivos, o sea, todo está atado con alambre y siempre está a punto de estallar. Sí, en las condiciones. Entonces es lógico, en algún momento va a pasar. Por eso, como vos decís, si te pones a pensar, es un milagro que hayan pasado 12 años entre un accidente y el otro. Sí, exactamente. Y bueno, más cuando uno va a estos informes de auditoría, dice, bueno, al final hay algo que está funcionando mal y que no haya sucedido nada en todos estos años es una suerte de milagro. Obviamente es horrible pensarlo así, digamos, porque estamos hablando de la tragedia y de vidas de personas. Pero bueno, hay claramente una falta de mantenimiento y una falta de atención a eso y al funcionamiento que obviamente termina desembocando lamentablemente en cosas que terminamos hablando de este tipo de cosas, digamos. Recapitulando lo que decías de la tragedia de Once, que la Auditoría General había advertido, bueno, obviamente para repasar, la tragedia de Once fue un siniestro que se produjo cuando una línea de tren Sarmiento no frenó cuando llegaba a la estación 11 justamente y se chocó contra los paragolpes de contención de justamente la estación. Murieron 51 personas y 789 resultaron heridas. Además en un horario pico porque eran las 8:30 de la mañana. Sí, la gente yendo a trabajar. Todas, claro. Bueno, la Auditoría General de la Nación había advertido en 2008, o sea, 4 años antes, que el estado de los frenes y del material del estado del material que circulaba y de los frenos del tren Sarmiento era deplorable. Sí, y ahí ya te digo, el informe es de 2008 y el accidente, la tragedia pasa en 2012. Sí. Ahí no pueden echar la culpa del gobierno anterior, el que vino. No, es transversal, sí. O sea, al mismo gobierno le pasó todo. Le dieron el informe y le pasa el accidente. Es transversal, exactamente. En marzo de 2012, un mes después del accidente, la AGN publica un informe que lo que hizo fue verificar los controles realizados por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte
y la Secretaría de Transporte respecto de las obligaciones contractuales de Trenes de Buenos Aires, que era en ese momento la empresa privada que tenía concesionada la línea, en relación justamente al mantenimiento, la seguridad pública y la operativa del transporte ferroviario de pasajeros. Y lo que se informó en este informe justamente fue un incumplimiento por parte de la TVA, de Trenes de Buenos Aires, de hasta el 100% en las tareas de mantenimiento, control y reparación de los elementos sensibles, digamos, a la seguridad. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, como decíamos, los frenos, las ruedas y los ejes de los trenes, básicos, digamos, de cualquier elemento que se mueva. Uno, si tiene mala rueda, los frenos... Sí, como el un eje, auto, claro, digo, exactamente. Tal cual. Bueno, justamente, en este informe de marzo de 2012, cuando se verifica si se habían hecho todas estas cosas, si se revisaban todas estas cosas, la AGN encuentra un incumplimiento por parte de la empresa de hasta el 100% de todos estos ítems. Y además lo que terminó también sucediendo con la tragedia esta de Once, algo que el famoso no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que destapó todo el entramado de corrupción absoluta que había atrás de todo esto, de las empresas concesionadas, de los ferrocarriles y demás, que no es que bueno, eran empresas que no invertían y medio como que nadie controlaba y bueno, es como que chau, listo, a nadie le importaba. No, o sea, eran negocios corruptos, pero absolutos, todos, en detrimento del beneficio o del mantenimiento de los trenes. Lo que después termina pasando también en otro hecho de corrupción, que es lo del soterramiento del Sarmiento. O sea, años después es como, bueno, no, la solución para evitar, vamos a poner un caso de corrupción absoluto que involucró a muchísimos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, obviamente. No la íbamos a perder. Para nada. Sí, tal cual. Es tal cual decís, Diego. Preocupa, digamos, que se haga, digamos, una auditoría. Y además en casos, obviamente uno capaz lo piensa un poco más en frío cuando sucede una tragedia, porque si no, bueno, pasa, digamos, sigue funcionando. Pero bueno, verlo claramente en la tragedia de Once es muy claro, porque en 2012 sucede la tragedia del choque, y 4 años antes ya habían advertido sobre los frenos. Claro. O sea, no es que se advirtió sobre el funcionamiento, una cosa más global, sino se dijo, mira, el estado de los frenos es deplorable. Acá va a suceder. Algo va a pasar, claro. No lo puede decir así la auditoría, pero un poco sí le dice, mira, el estado de los frenos es deplorable. Si no se hace nada acá, algo va a terminar sucediendo, porque obviamente algo que rueda y que tiene ruedos no puede funcionar sin frenos, mucho menos un tren. Muchas veces estas discusiones del funcionamiento, siempre lo hablamos acá con Jimmy y con vos, que a veces dan pie para hablar o se utilizan para hablar de, no, mirá qué mal que funciona el Estado, hay que, por ejemplo, privatizar todo. Que bueno, también es una opinión o es una visión un poco peligrosa, digamos, no es que... No, porque aparte en estos casos estaba privatizado, o sea, los justamente, estaban concesionados. En la tragedia donde estaban justamente concesionados, pero bueno, también es una mirada peligrosa de, no, bueno, esto no funciona, lo vendemos obvio. A los privados. Capaz uno, cuando trae estas cosas de mal funcionamiento del Estado, quizás el primer lugar común es lo que hoy predica, digamos, la mirada oficialista, pero me parece que lo que hay que pensar acá es, no, bueno, no hay que privatizarlo todo, hay que hacer que funcione por lo menos un poco mejor y controlarlo un poco más. Exacto. Para que funcione. Pero bueno, nada, está siempre esta cuando se habla del Estado y más en estos tiempos, digamos, está siempre esta mirada de, no, bueno, no funciona, vamos a dárselos a privados. Y bueno, también recapitular que justamente en la tragedia de Once los trenes estaban concesionados a una empresa privada. Para dar una última información sobre el tema de los trenes, el gobierno nacional declaró la emergencia ferroviaria, que le permite disponer de la administración de fondos para afrontar las contingencias que sufrieron algunas líneas, como lo que decíamos, claro, esto es si por ejemplo, no sé, se roban los cables, tiene la potestad de ir y comprarlos directamente, no es que tiene que llamar a la licitación y todo eso. Funciona de esa manera, ¿no? Funciona de esa manera, por eso es emergencia ferroviaria y justamente tiene que ver con esto, con los robos de los cables,
que bueno, obviamente llevan a que dejen de funcionar las cosas, así que bueno, el gobierno nacional declaró la emergencia ferroviaria, se supone que a partir de ahora se van a recomponer todos esos elementos faltantes fundamentales para el funcionamiento. Lauti, todo esto, no solo esta información que tiene que ver con el accidente del viernes, sino todo esto de la tragedia de Once, funcionamiento de trenes, todo informe, todo ya de hace muchísimos años, en la página del auditor. Así es, el auditor.info, ahí tienen esta nota en particular que habla de la tragedia del viernes, pero recapitula también todos los informes anteriores que la AGN ha hablado, digamos, sobre los trenes. Gracias, Lauti. Por favor.